Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches, profesora. Bien, aquí con el gusto nuevamente de poder estar otra sesión clase. Hoy una clase un especial porque este, iniciamos con delitos en particular, ¿sale? Entonces es un nuevo objetivo, es un nuevo bloque. Lo que quedó pendiente de los elementos negativos del delito en relación a la propia teoría del delito, pues lo vamos a ir completando en relación poco a poco en actividad de investigación cada semana. Si llega a surgir alguna duda, pues no, este, pues vamos a estar ahí al pendiente para tratar de resolverla, ¿no? Por este medio o por el medio que ustedes elijan, inclusive a través de la plataforma misma que empecé a compartir porque, bueno, pues hay un objetivo tanto de la sesión clase de hoy como del propio bloque en relación a que esto, primero necesito agotar esto para poder explicar de una manera más sencilla y entendible lo que va a ser el proyecto para Derecho Penal 1, que es en relación a una tabla de clasificación de los delitos. Pero para saber cómo lo vamos a poder ordenar, de hecho yo les voy a dar la estructura para saber cómo vamos a poder ordenar esos delitos, esas clasificaciones, esos elementos que contienen, identificándolos uno por uno. Obviamente, pues eso va a ser su trabajo en relación a lo que vamos a estar viendo delito por delito. Entonces, delitos en particular, comenzando eh, con uno de los principales y más sancionados de los delitos, que son los delitos contra la vida y la integridad física. Sale contemplándolos así en un bloque y vamos a estarlos revisando. Entonces, al finalizar precisamente esta sesión clase, el estudiante comprenderá de forma detallada la tipicidad. Hemos estudiado lo que es la tipicidad, que obviamente pues el tipo penal o la descripción del delito dentro de lo que son las leyes penales. Las leyes penales incluyen el Código Penal Federal, el Código Penal de cada entidad federativa, ¿no? De las 32 entidades federativas existentes. Elementos del delito, sus características o clasificación de cada delito, comenzando por los delitos contra la vida y así sucesivamente. Y al finalizar el bloque, los delitos en particular, el alumno podrá identificar las clasificaciones de las descripciones típicas de los delitos en razón del bien jurídico tutelado, es decir, vamos como por bloques, ¿no? Delitos contra la vida, contra la integridad física, delitos contra el patrimonio, y ahí encuadran pues varios tipos de delitos que vamos a irlos a mencionar, pero cada uno de ellos pues por decirlo de alguna manera, pertenece a un equipo, un grupo o una familia específica que es a lo que se le denomina un bien jurídico tutelado, ¿no? Entonces, aquí ya está una presentación en PowerPoint que voy a proceder a compartir en este momento, ya está disponible, en donde iniciamos en realidad con ay, no la he abierto, un segundito en lo que se abre la presentación. Y de ahí vamos a ir partiendo, ¿no? El delito contra la vida. Un poquito de doctrina y coloqué también, sobre todo me estoy enfocando un poquito más a lo que es la descripción legal. En este caso, abocándome en específico o de una forma más detallada al Código Penal Federal. Por ahí puse una pequeña comparativa con el Código Penal para el Estado de México. Sin embargo, pues hay que recordar que existe el Código Penal del Distrito Federal actualmente, Ciudad de México, y bueno, pues demás códigos penales en los cuales pues sería interesante en realidad poder comparar sobre todo ciertos tipos de delitos porque los tipos penales no son los mismos en cada una de las entidades, toda vez que pues en algunas entidades federativas, y eso ya se en razón de pues las manifestaciones del legislador, los motivos que el propio legislador local tenga eh, en razón a sus usos, sus costumbres, eh, tipificar, calificar, eh, atenuar, no sé, colocar un delito. A lo que me estoy refiriendo es que un delito tenga obviamente pues una sanción mucho más grave, menos grave, que existan delitos que en otros, obviamente que en otras leyes penales no existan, y bueno, de ahí pues vamos a estar
sería interesante en realidad poder, pues, estudiarlos, pero no nos va a dar tiempo, toda vez que nuestra última sesión clase, pues, es el 19 de, bueno, se acaba el cuatrimestre, ¿no? En realidad no sé si es el, bueno, 19 o el 18 de agosto. Entonces, para ir estudiando homicidio, lesiones, violación, que son de los principales, ¿no? Delitos eh, contra la libertad, delitos contra el patrimonio, delitos contra la vida, la integridad física, delitos contra el libre desarrollo psicosexual de las personas. Y ahí entran pues varios de los delitos, ¿no? Delitos obviamente contra la salud pública, tenemos ahí el narcomenudeo en su modalidad de venta, compra, bueno, vamos a intentar ver varios, ¿no? Y también, pues, tratando de agotar todo esto hasta donde nos quedemos y de ahí pues ustedes van a completar esa tabla cuya estructura o columna vertebral yo voy a proporcionar. Entonces, esa la explico la próxima sesión clase, mientras la voy a poder dejar disponible en la plataforma titulada como proyecto, describiendo obviamente pues las instrucciones de una forma específica o tratando de que sea específica y en la próxima sesión, si hay alguna duda, pues me voy a abocar a resolverla y continuar con el estudio particular de los delitos. Entonces, pues vamos a comenzar con el estudio de los delitos en particular, ¿sale? Y tenemos el primero y creo que más importante de todos, que son los delitos contra la vida y la integridad corporal, o también mencionados o llamados la integridad física. Entonces, los delitos de daño contra la vida son los que afectan directamente el bien jurídico tutelado de la vida humana, es decir, la conducta del agente extingue la vida. ¿Quién es el agente? Pues es la persona precisamente que va a ser el delincuente, ¿no? En el cual pues va a caer o va a cometer dicho delito atentando contra la vida, ¿sale? Tales delitos son más graves de cuantos existen en las legislaciones penales, es decir, pues de los delitos que tienen pues más penas o cuya gravedad es más importante que otros como puede ser un robo, por ejemplo, un despojo. ¿Por qué? Pues porque es el principal bien jurídico tutelado, puesto que una vez que se extingue ese bien tutelado, carece de lógica tutelar otros, es decir, no puedo tutelar la libertad a una persona que ya perdió la vida o que le hicieron perder la vida, ¿no? En esencia es eso, por eso son de los principales y primordiales, más castigados. Homicidio, los tipos de delitos que atentan contra la vida son los siguientes, por mencionar algunos. Homicidio, participación en el suicidio, aborto, infanticidio, parricidio, homicidio en razón del parentesco o relación y feminicidio. Ojo, entre otros, también pueden haber clasificaciones como el de violencia familiar, abandono de personas y ¿por qué? Pues porque tienen la finalidad eh, o un resultado de atentar o de terminar con la vida de las personas, ¿no? Entonces, separando un poquito ahí el otro bien jurídico tutelado, que es la integridad corporal, que está dentro de este título, capítulo, que es uno de los básicos y principales, si no es que evidentemente, pues el único, la figura típica cuyo bien jurídicamente tutelado constituye la integridad corporal, pues va a pasar a ser el delito de lesiones. Aunque en relación a las lesiones, lo que tengo que decir respecto a ello, pues es que hay tipos de lesiones que se califican respecto a su gravedad o no. Entonces, habiendo tipo de lesiones, por ejemplo, lo vamos a ver cuando veamos el delito de lesiones, pero por adelantar un poquito, lesiones pues leves, lesiones graves, lesiones gravísimas. Entonces, ¿cómo se califican? Bueno, las va a calificar un médico legista, ¿sale? Entonces, en ese orden de ideas, no es lo mismo una pelea en donde sean unos cuantos hematomas o moretones, en el cual, bueno, pues ya atenten contra la vida o ponga en riesgo la vida. Sin embargo, se preserva la vida y se entiende que se atentó contra la integridad corporal. Sin embargo, esto es muy importante al momento de, por ejemplo, cuando se ventila un juicio, la defensa puede alegar que son lesiones graves
o gravísimas, y el agente del Ministerio Público, por imputar un delito más grave, pudiera imputarlo, pudiera mencionar que no son lesiones graves, sino que es el delito, obviamente, pues, de homicidio en grado de tentativa. Entonces, se iba, ¿no? Iba en contra o a quitarle la vida, sin embargo, pues no se logró el objetivo y quedó lesionado. Entonces, el grado de tentativa en relación a homicidio se califica y eh, a, pues agrava en realidad las penas, ¿no? Cuando la defensa lo que quiere es una reclasificación de los delitos. Y la reclasificación de los delitos es importante, pero primero hay que saber distinguir cada uno de los tipos de delitos y también cómo va a ir surgiendo y desarrollándose estas figuras. Entonces tenemos aquí, yo puse aquí dos principales pues legislaciones en relación a lo que estamos observando. Me parece importante, aquí por eso separé con esta línea, el Código Penal Federal lo puse explícitamente y el Código Penal para el Estado de México es una legislación federal y una legislación local que pues va a tener precisamente una señalación y obviamente pues un ámbito de validez. Más adelante, si gustan, explico lo que es un ámbito de validez, que es donde se valida o donde es vigente donde se aplica la ley, ¿no? En razón de un territorio, por ejemplo, ¿no? Que es el Código Penal para el Estado de México es única y exclusivamente aplicable al Estado de México, no puede aplicarse ni en el estado de Guanajuato, por ejemplo, en la Ciudad de México, no, porque cada uno de esos estados o entidades tiene su propio Código Penal local. El federal sí puede aplicar a todas las entidades, pero bueno, esto ya también va a corresponder en relación a competencias, ¿sale? Ahora bien, del Código Penal Federal que podemos rescatar, de ahí se encuentra dividido, sabemos que puede ser en títulos, bueno, libros, después en títulos, y aquí el título 19, vaya, es titulado o se llama Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal. En su capítulo segundo, porque el primero se trata de lesiones vamos a ver pero más adelante, pero en su capítulo segundo eh, pues menciona al homicidio. Eh, Simplemente vamos ahorita a aterrizar a a lo que nos va a llevar a la definición. En el Código Penal Federal, el mismo Código Penal Federal define al homicidio en su artículo 302 y dice comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Creo que es bastante sencillo cómo lo manejó el legislador federal en relación a qué se entiende por homicidio, ¿no? Entonces, yo creo que es muy práctico en este sentido. Ahora, ¿cómo lo hizo el legislador local para el Estado de México? Entonces, en el Código Penal para el Estado de México, este se encuentra en el título tercero, delitos contra las personas, y dividido en un subtítulo primero, que son delitos contra la vida y la integridad corporal. En su artículo 241 menciona, comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro, hasta ahí lo deja, punto y aparte, se sancionará como homicidio a quien, a sabiendas de que padece una enfermedad grave, incurable y mortal, contagia a otro o le cause la muerte. Entonces, aquí el legislador local en un solo artículo metió por ahí la definición de lo que es el homicidio o la descripción típica. Hay que tomar en cuenta que precisamente este artículo 302 en el Código Penal Federal es la descripción típica del delito de homicidio. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Y a su vez, cada uno de los delitos, ¿no? Cuando mencionemos la tipicidad, es el encuadramiento de nuestras conductas a esa, precisamente, a esa descripción penal, ¿no? Si el Código Penal me menciona que si yo privo de la vida a otro y yo lo hago, entonces mi conducta se está encuadrando y ahí es cuando va a haber, hemos tratado sobre el nexo causal, esa relación intrínseca entre mi conducta y el resultado obtenido, que es precisamente privar de la vida a otra persona, y la descripción del tipo penal. El tipo penal es precisamente federal, es el 302.
¿sale? El local, por ejemplo, para aplicarle al Estado de México es el 241. Continuemos. Aquí tenemos ahora voy a dar una pequeña clasificación. Aquí sí es necesario que pongamos pues la atención debida en razón a que pues vamos a tener y a mencionar cuáles son los objetos y la clasificación. No metí todas las clasificaciones doctrinales habidas y por haber, realmente son muchísimas, pero yo creo que por el tiempo estoy mencionando y clasificando las más importantes. Sin embargo, sí me voy a dar la tarea de explicar pues las que voy a necesitar para esa estructura del proyecto final. Tenemos sujetos, ¿no? ¿Cuántos tipos de sujetos pueden existir? Dos, sujeto activo y sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto activo del delito? Es la persona física que prive de la vida a otra sin importar sus peculiaridades. Aquí no importa si tiene fuero, si tiene, aquí para ser sujeto activo no importa si tiene un cargo público, no importa evidentemente si tiene un título de nobleza, que en México están prohibidos, no importa si es una personalidad extranjera, no importa las características o peculiaridades que tenga la persona que prive de la vida a otra, siempre va a ser sujeto activo. Entonces, sus rasgos o características pasan a segundo o tercer plano. Digo, si tiene fuero, bueno, ahí se va a meter con otra, pues con otra modalidad, por ejemplo, el aspecto negativo de la imputabilidad, me refiero a que es inimputable, ¿por qué? Porque hay un fuero que lo protege y que hay que primero desaforar a esa persona para que pueda ser pues tratada, obviamente pues como con un proceso sujeta a un proceso penal que impliquen las medidas cautelares, como lo puede ser una prisión preventiva, oficiosa o una prisión preventiva justificada. La justificada es a petición del Ministerio Público y dada su gravedad o gravedad del delito o la posibilidad de que el sujeto activo se sustraiga de la acción penal, ¿no? De la acción de la justicia. Entonces se pueda escapar, ¿no? Entonces, esa es una medida cautelar en lo que se decide si puede ser culpable o inocente. Entonces, ¿quién puede ser sujeto activo? Única y exclusivamente las personas físicas, ¿no? Pueden ser varias, mencionando que pues pueden ser varias las personas que cometan precisamente el delito de homicidio y también pueden ser varias las personas que pues sean las que fueron privados de la vida, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí atendiendo a esta clasificación única y exclusivamente las personas físicas, aquí no hay personas morales, a ninguna persona moral se le puede privar de la vida y a ninguna persona moral puede privar de la vida, entonces son única y exclusivamente personas físicas, ¿sale? ¿Cuál es el objeto del delito en relación a esta particularidad? Tenemos dos objetos, que es el material y es el objeto jurídico. El objeto material, ¿a qué se refiere el objeto material? Es la persona física sobre quien recae el daño, esto es, la privación de la vida. Y ojo, aquí hay que poner especial atención, porque el objeto material y el sujeto pasivo están siendo la misma persona. Sin embargo, no quiere decir que sea la misma clasificación, ¿sale? Simplemente coincidieron en este delito. ¿Por qué? Porque el objeto material siempre va a ser el objeto sobre quien recae directamente el daño, ¿sale? Y aquí el daño recayó directamente pues en una persona quien fue privada de la vida, también denominado sujeto pasivo. Sin embargo, en otros delitos, y lo vamos a ver más adelante para que quede más claro, no siempre va a haber simultaneidad de sujeto pasivo con el objeto material. No siempre va a ser el sujeto pasivo contra quien recae el delito. Entonces, puede recaer contra un bien mueble, ¿no? Un bien inanimado, y el sujeto pasivo pues va a ser el propietario del bien, ¿no? No propiamente el bien, porque el bien pues no tiene forma de acreditar esos derechos. Entonces, entiéndase con que el objeto material nunca va a ser el instrumento u objeto con que se comete el delito, es decir, si fue con un arma de fuego, si fue con un cuchillo, vamos a dejar de lado eso.
y vamos a tener en mente que el objeto material siempre va a ser el objeto o materia sobre quien se recae el delito. En el delito de homicidio, pues es la persona física que fue privada de la vida, en este caso haciendo simultaneidad con el sujeto pasivo. Tenemos el objeto jurídico. ¿Qué es el objeto jurídico? Pues el objeto jurídicamente tutelado, que es el bien tutelado por la ley. En el caso del homicidio lo constituye la vida humana. Entonces la vida humana es el derecho fundamental o también denominado bien jurídicamente tutelado por la ley. ¿Por qué? Porque la ley lo protege, lo garantiza y en este caso, bueno, pues a quien prive de la vida a otra persona, pues también garantiza o trata de garantizar precisamente la reparación del daño, trata de garantizar pues el acceso a la justicia de obviamente pues los lesionados por, en este caso pues el lesionado ya no se le puede regresar obviamente pues a la vida, ¿verdad? Pero a los familiares en este caso tratar de resarcir un poquito el daño de pues su familiar, ¿no? Tenemos ahora bien la clasificación del delito de homicidio, que tenemos el primero por su conducta, la conducta de acción o comisión por omisión, recordando que la acción es el hacer, es el actuar, y la comisión por omisión es omitir, pero teniendo el deber, llámense ustedes el deber moral, dejando a un lado el deber moral, ¿no? El deber legal de poder actuar y abstenerse o no hacerlo. Entonces, en ese sentido, esa es una comisión por omisión. Y por ahí había dado un ejemplo anteriormente. Tenemos la clasificación también por a razón del resultado, ¿no? ¿Cuál es el resultado? El resultado, pues un resultado material, ¿sale? En el cual, bueno, pues evidentemente el resultado pues pasa a ser la persona física quien fue privada de la vida, ¿no? Entonces el resultado, mi resultado es material. Por su duración, es instantáneo. No se puede decir que un homicidio, este, pues sea permanente, por ejemplo, un delito permanente, que es otra de las clasificaciones en cuanto a su durabilidad o a su duración. ¿Por qué? Pues porque la persona, si bien es cierto que puede perder de forma instantánea la vida, si bien es cierto que puede estar agonizando y posteriormente perder la vida, si bien es cierto también que pudiera estar inclusive tratándose médicamente o quirúrgicamente y momentos después perder la vida, no significa que pues sea un delito que se continúe por mucho en el tiempo, sino podría ser una reclasificación a otro tipo de delito, por ejemplo, que ese golpe, que ese disparo no haya sido la causal, eso tiene que ser preciso, la causal de muerte, pues entonces, si fue otra, por ejemplo, una enfermedad que padecía, bueno, eso es totalmente diferente y se empiezan a mover las piezas del ajedrez, pues para saber, para argumentar sobre todo, ¿no? Pues la razón de el tipo penal que se pueda adecuar en relación a las características, a las modificaciones del propio, de las propias circunstancias de cómo se dio el delito, ¿no? Entonces, regularmente su duración, por su duración o su clasificación por su duración es instantáneo, pierde la vida de forma inmediata, ¿sale? Por su perseguibilidad es de oficio, recordando que la perseguibilidad hay dos formas, oficio o querella, ¿no? La querella, pues pasa a ser el derecho de aquellas personas que son afectadas, que son materialmente afectadas, o en este caso el sujeto pasivo, que es la parte, la víctima o la parte ofendida, que tienen que presentar forzosamente su inconformidad, su queja, su, obviamente, pues afectación al bien jurídico tutelado que les fue lesionado. Es decir, si a mí me robaron y es un delito querellable, entonces yo, la única afectada, soy la que tiene la capacidad de denunciar, no cualquier otra persona. Cuando se trata de un delito de oficio o perseguido de oficio, quiere decir que cualquier persona puede denunciar el delito y aún sin haber denuncia, evidentemente la autoridad por el solo hecho de conocer que existe pues una persona evidentemente y pasa, ¿no? Que se encuentran a cuerpos, por ejemplo, ahí ya sin vida en muchos, en canales,
enterrados, por ejemplo, en muchos lugares y que no es una propiamente, no tiene un origen de una denuncia ciudadana, ¿no? Entonces, ellos mismos dan ese conocimiento, esa alerta y se persigue, se investiga, ponen en activo al Ministerio Público, a la Policía de Investigación, para que se investigue y se trate de esclarecer los hechos en relación a ese, pues esa muerte, ¿no? Cómo fue que sucedió, si fue un homicidio, entonces, y ahí se va a empezar a clasificar el delito, fue una muerte natural, simplemente pues sucedió en una vía pública, por ejemplo, porque pues también suele pasar, ¿no? Entonces, la perseguibilidad es totalmente de oficio cuando se trata de delitos contra la vida, ¿sale? Entonces, cualquier persona puede denunciar ello y se persigue y aún así, sin denuncia, simplemente con que sea del conocimiento de la autoridad, es perseguible, investigable de oficio. No hay necesidad que los afectados sean los que tengan que, es decir, la familia del occiso, ¿no? Sean los que tengan que manifestar su queja o, en este caso, pues, estar atentos o al pendiente de la investigación de, obviamente, pues del delito para saber las circunstancias y a su vez que se haga justicia a su familiar. Que en realidad en la mayoría suele suceder, ¿no? Pero en otros casos tampoco no es, pues no puede ser común. Dentro de lo que es el código, aquí sí me aterrizo completamente al Código Penal Federal en su artículo 303 para la aplicación de las sanciones que correspondan al que infrinja el artículo anterior, no se tendrá como mortal una lesión, sino cuando se verifiquen tres circunstancias siguientes. La primera, que la muerte se deba a alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, alguna de sus consecuencias inmediatas o alguna complicación determinada por la misma lesión y que no pudo combatirse ya sea por ser incurable, ya por no tenerse al alcance de los recursos necesarios. La segunda se deroga y la tercera, que se encuentre el cadáver del occiso, declaren dos peritos después de hacer la autopsia, bueno, aquí de hecho debería decir necropsia, eh, cuando ésta sea necesaria, que la lesión fue mortal, sujetándose para ello a las reglas contenidas en este artículo, en los dos siguientes y en el Código de Procedimientos Penales. Cuando el cadáver no se encuentre o por motivo no se haga la autopsia, bastará que los peritos, en vista de los datos que obren en la causa, declaren que la muerte fue resultado de las lesiones inferidas. Bueno, aquí todavía hay terminología, creo que del anterior sistema, por lo que puedo observar, no es autopsia actualmente, es de hecho el Código Penal vigente y actualizado, así lo pueden buscar ustedes en internet, sobre todo se encuentra en la página oficial de la Cámara de Diputados, el Código Penal Federal actualizado, entonces puedan ver la última reforma que tiene que ser la más reciente y aún así sigue utilizando, puedo ver que sigue utilizando términos o palabras del sistema anterior o ya superadas totalmente como lo es la autopsia, mm, cuya razón de ser etimológicamente al momento de colocar el auto, es decir, practicada por uno mismo, el occiso no se puede practicar por sí mismo, obviamente pues abrir el cuerpo, abrir su cuerpo y obviamente revisar los órganos, eso es totalmente ilógico, entonces no es autopsia, es necropsia, la necropsia de ley, ¿sale? En donde obviamente pues un perito médico legista, que en específico a eso se refiere, ¿no? Los médicos que califican evidentemente cuál fue la razón de muerte de esa persona. Entonces, puede haber también distintas, obviamente, pues acepciones o percepciones de los médicos, ¿no? En el cual puedan calificar que por lo que se perdió la vida fueron por hechos totalmente distintos, en el cual, bueno, pues hay una contradicción médica inclusive, eso es únicamente, por eso se dice que son peritos, y aquí en el párrafo o en la fracción tercera
de este artículo 303 del Código Penal Federal mencione, declaren dos peritos después de hacer la necropsia, cuando ésta sea necesaria, que la lesión fue mortal, ¿no? Entonces, y aquí es como tenemos la línea delgada entre lo que es una lesión y lo que es obviamente pues el homicidio, ¿no? La lesión puede ser, si es mortal, se va a ajustar a las reglas del homicidio, ¿no? Las reglas evidentemente de las sanciones, por supuesto, ¿no? Que tenga el homicidio. Y bueno, no, obviamente pues que sea debido a eso o esa lesión, por eso les digo que no siempre es una acción de forma inmediata, no puede ser una lesión, pero que esa lesión sea tan grave que no tenga pues una cura médica, que no tenga otra finalidad u otro fin más que el funesto o la funesta pérdida de la vida, ¿sale? Entonces, tenemos dentro de lo que es el artículo 304, todos estos artículos subsiguientes son relativos precisamente al delito de homicidio y a las reglas común entre el homicidio y las lesiones. Pero esto lo vamos a ver pues un poquito más adelante. El artículo 304, siempre que se verifiquen las tres circunstancias del artículo anterior, se tendrá como mortal una lesión, aunque se pruebe, fracción primera, que se habría evitado la muerte con auxilios oportunos. Fracción segunda, que la lesión no habría sido mortal en otra persona. Y fracción tercera, que fue a causa de la constitución física de la víctima o de las circunstancias en que recibió la lesión. El siguiente artículo, que es el 305, no se tendrá como mortal una lesión, aunque muera el que la recibió, cuando la muerte sea resultado de una causa anterior a la lesión y sobre la cual esta no se haya influido, o cuando la lesión se hubiera agravado por causas posteriores, como la aplicación de medicamentos positivamente nocivos, operaciones quirúrgicas desgraciadas, excesos o imprudencias del paciente o de los que lo rodearon. Esto quiere decir que de alguna manera las causales de una lesión, obviamente aunque sean lesiones totalmente graves, gravísimas en la clasificación del rango de las lesiones, lo vamos a ver pues cuando entremos precisamente al estudio de el delito de lesiones, pero las lesiones gravísimas son las que ponen, ameritan hospitalización y ponen en peligro la vida. Si esa lesión en realidad pudo haberse evitado o evitar la muerte con auxilios oportunos, entonces pues está cayendo en el primer supuesto, ¿no? Se pudo haber evitado la muerte con auxilios oportunos, mismos que se omitieron, no se dieron, y por eso se intensificó, se agravó la lesión y provocó la muerte. La lesión no habrá sido mortal en otra persona, es decir, tuvo o una persona que tiene, por ejemplo, una conmorbilidad o tratos especiales en el cual una condición especial médica, una enfermedad, etcétera, en el cual esa misma lesión en otra persona no hubiera causado la muerte más que por su afectación o a lo mejor ya debilidad corporal, ¿no? Que se tuvo. O alguna otra enfermedad que pudo haber causado o ayudado más bien a que se perdiera la vida con esa simple o compleja lesión, ¿no? La fracción tercera, que fue a causa de la constitución física de la víctima, las circunstancias en que recibió la lesión, y obviamente no se tendrá como mortal una lesión, aunque muera, ojo aquí, aunque muera el que la recibió, cuando la muerte sea resultado de una causa anterior a la lesión. Es decir, una causa anterior puede ser la propia enfermedad, alguna otra lesión recibida por otra circunstancia, un accidente, que no necesariamente tuvo que haber sido por la lesión provocada, por ejemplo, por el sujeto activo del delito, y que ésta pues no haya influido totalmente o por malos cuidados del propio paciente o de los que lo hubieran rodeado. Entonces, aquí una lesión pues en su clasificación no es mortal, sí por negligencia médica, negligencia de la propia persona que recibió la lesión, pues significa que no se cuidó, se agravó y fue la causa, ¿no? Que pues, sumado a lo anterior, pues dio la muerte. Ahora tenemos el artículo 308, ¿no? Si el homicidio se comete en riña, ojo
con esto que voy a decir y que abajo puse como una circunstancia modificadora, la riña propiamente. Se aplicará a su autor de 4 a 12 años de prisión. Si el homicidio se comete en duelo, se aplicará a su autor de 2 a 8 años de prisión, además de lo dispuesto en los artículos 51 y 52 para la fijación de las penas dentro de los mínimos y los máximos anteriormente señalados. Se tomará en cuenta quién fue el provocado y quién el provocador, así como la mayor o menor importancia de la provocación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el homicidio pudo haber sido por diversas circunstancias en el cual, bueno, a lo mejor tenemos una vaga idea de lo que significa la riña y el duelo, ¿sale? Entonces, esas son circunstancias modificadoras porque en riña, pues evidentemente es un conflicto, obviamente que implica la integridad física de varias personas que se empiezan a pelear y que evidentemente pues en esa pelea pues masiva, por golpes, por lo que haya sido, por esa lucha incesante, algunas pueden perder la vida. Entonces, no era la finalidad, por ejemplo, no se iba por ahí a privar de la vida a las personas, es decir, el fin no era ese. Sin embargo, pues se dio toda vez que fue algo pues que sucedió, ¿no? Dentro de la riña, un mal golpe, que provocó la muerte de una o de más personas. Entonces, eso es una causa modificadora. El duelo, bueno, pues el duelo creo que sí lo hemos por ahí escuchado o hecho mención, creo que estoy segura que inclusive pues hasta en las propias caricaturas, ¿no? En cuanto, o en las películas, sobre todo en las del oeste, o en las vaqueras, ¿no? En ese sentido, en el cual pues se declaran el duelo dos personas y quien pierda, o sea, quien sea más hábil y mate a su oponente, pues va a ser el ganador de X o Y circunstancia. En ese sentido, ambas personas estaban de acuerdo en que, pues, es una, sobre todo esto se daba en usos y costumbres anteriores. Ahorita ya no se oscila mucho, pero aún así la ley vigente y actual lo contempla el duelo. Entonces, en ese sentido, se tiene la noción de que en un duelo o ganas, ganar es conservar la vida, o pierdes, ¿sale? Entonces, se acepta la aceptación en este caso, de las dos personas o las personas involucradas en el duelo, contempla pues una modificación de las circunstancias. Eso no implica que deje de ser homicidio, pero aquí el 308 es muy claro, si el homicidio se comete en riña o en duelo, se aplicarán sanciones diversas, ¿no? Y evidentemente pues nos remite el 51, 52 del propio Código Penal Federal. ¿Cuáles son estas circunstancias modificadoras? Estos son los llamados atenuantes, que atenúan la pena. Es decir, la pena ya no es tan grave como si lo hubiera realizado con preparación, con premeditación, con alevosía y con ventaja, ¿sale? En el cual la otra persona no tuviera la igualdad de circunstancias como lo puede ser en una riña, como lo puede ser en un duelo, ¿sale? Estas atenuantes mencionan las circunstancias atenuantes, son casos específicos en los cuales el legislador consideró que, dadas las condiciones en que se produce el homicidio, debe de aplicar una sanción menor que corresponde a un homicidio simple e intencional. Ojo con esto, homicidio simple e intencional. Aunque haya sido un homicidio simple, pero conllevó esa intención, es decir, conllevó un dolo, ¿no? Mi intención sí era privarlo de la vida, sí era privarla de la vida. Entonces, en ese sentido, se va con esa mentalidad o con esa preparación y a diferencia de lo que es una riña o lo que es el propio duelo, que, que, que son atenuantes por las causas que ya manifesté, ¿no? Que es consentimiento incluso de las partes involucradas, que es un resultado que pudiera ser, no quiero decirlo de esta manera, pero puede ser normal al momento de presentarse una riña, que sea que alguien te dé un mal golpe y que obviamente ese golpe, pues un golpe en la sien fuerte, puede provocar la muerte, ¿no? Entonces no hubo propiamente la intención, pero pues fue un resultado natural en el cual pues yo inclusive también estaba participando, también lesioné a otras personas, simple y sencillamente pues que el golpe fatal
pues se lo llevó alguna o se lo tuvieron que llevar a algunas personas, ¿no? Entonces tenemos los homicidios atenuados, también llamados privilegiados. ¿Por qué? Pues porque no tienen un grado de sanción como lo es un delito grave, ¿no? O las penas calificadas como delitos graves. Entonces, por eso se denominan doctrinalmente privilegiados. Contempla la legislación penal mexicana son los siguientes. El consentido, el homicidio, obviamente, pues consentido, el homicidio en riña, el homicidio en duelo, el homicidio por infidelidad conyugal, homicidio por corrupción del descendiente, homicidio por emoción violenta. Bueno, por ahí tenemos a lo mejor ciertas dudas. Mencioné el riña en duelo, por ejemplo, pero ¿y qué pasa con la infidelidad conyugal, con la corrupción del descendiente? Que sobre todo pues, son como las más eh, que nos, a lo mejor posiblemente que nos pueden llamar la atención. Cuando anteriormente bueno, me estoy refiriendo a la legislación por el Estado de México, el adulterio, lo que implica infidelidad, obviamente, pues de lo que es el propio matrimonio, sí era inclusive pues un delito, eh, dejó de serlo, hoy, hoy día o actualmente no es un delito, ni es una causal de divorcio, ni mucho menos. Entonces, creo que el derecho ya superó ese tipo de circunstancias. Sin embargo, en algunas legislaciones, todavía por mencionarlas, pues por sus usos, por sus costumbres anticuadas eh, o, pues no sé, conservadoras, sumamente conservadoras, aún lo contemplan como una circunstancia modificadora al homicidio. Entonces, imagínense por infidelidad conyugal, en el cual el marido o también pudiendo ser la mujer, ¿no? Que maten al otro cónyuge, tienen una circunstancia atenuante, porque si demuestran que fue por infidelidad, bueno, pues se castiga de una menor forma. No es que se deje de castigar, pero se castiga pues un poquito menos, ¿no? Entonces, esto aquí, por ejemplo, en el Estado de México, en la Ciudad de México, no aplica. En circunstancias, supongo que pudiéramos, a lo mejor, en caso de investigar, en algunas otras legislaciones o estados, pues mm, más conservadores en ese sentido, ¿no? Por decirlo aquí, más machistas, por ejemplo, en ese sentido, cuando en realidad es muy difícil que se demuestre lo contrario, ¿no? Que la mujer fue infiel cuando eh, pudiera ser, pero en otros estados, en otras legislaciones, puede cambiar las circunstancias en relación a que es mucho más oprimida la mujer en ese tipo de eh, pueblos, en ese tipo de rancherías, no lo sé, en estados, pues en estados o localidades pues mucho más pues arraigadas, ¿no? En ese sentido, más que pues urbanas o en zonas urbanas más desarrolladas, en donde obviamente, sobre todo en Ciudad de México, donde se concentra más, obviamente pues los poderes, ¿no? Los tres poderes de la Unión eh, se encuentran radicados en la Ciudad de México, por ende pues hay un pensamiento más liberal de alguna manera en la Ciudad de México y sobre todo en los estados, a lo mejor el que le sigue, ¿no? Atrásito el Estado de México, en estados aledaños que pueden contemplar y seguir de alguna manera ese tipo de usos y costumbres, así mismo como el legislador es básicamente quien pone estas reglas del juego, ¿no? O estos lineamientos en materia penal también, en todas las materias en realidad, pero aquí estamos pues tratando de un código penal federal, entonces legislador federal, bueno, legisladores federales tratando de mencionar a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores federales, pues fueron los que así lo hicieron mención. Entonces, en el capítulo 3 tenemos las reglas comunes para las lesiones y el homicidio, aunque propiamente todavía no describo cuáles son las lesiones o el delito típico de lesiones, pues voy a hacer mención de las reglas comunes para ambos, porque así está titulado este capítulo.
El artículo 302 menciona que el que preste auxilio o indujere a otro para que se suicide será castigado con la pena de 1 a 5 años de prisión. Si se lo prestare hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, la prisión será de 4 a 12 años. Entonces, una cosa, obviamente, pues muy tendiente, pues son parte de los delitos, ¿no? Obviamente el auxilio en el suicidio, ¿no? El que preste auxilio o te induzca a que te suicides, también es, evidentemente no está ejecutando por sí mismo el hecho de privar de la vida a otro, sino que está induciendo o que te ayude, ¿no? Si ya se tiene, pues, por ejemplo, a lo mejor esa intención y viene otra persona y te ayuda a materializarla o te presta algún tipo de auxilio, eh, te induce obviamente al suicidio, aunque propiamente en sí es suicidio, pero la comisión de prestar auxilio o inducir es castigada por la ley penal, ¿sale? Entonces, la prisión puede ser de 4 a 12 años o de 1 a 5 años, dependiendo más que nada tu participación dentro de lo que es el suicidio de otra persona. Artículo 313. Si el occiso o suicida fuere menor de edad o padeciere alguna de las formas de enajenación mental, se aplicará al homicida o al instigador las sanciones señaladas al homicidio calificado o a las lesiones calificadas. Porque aquí es, a diferencia, por ejemplo, de lo que mencioné con las atenuantes, que privilegian las penas, por ejemplo, que reducen la pena, aquí las agrava o las califica. Cuando se denominan delitos calificados, son delitos graves y que se califican precisamente con esa, eh, pues esa gravedad que tiene, porque el occiso, al ser menor de edad o al ser un incapaz mentalmente, recordando que obviamente pues el menor de edad no tiene una capacidad de ejercicio para ejercer por sí mismo o saber los alcances inclusive de sus acciones, así lo contempla la ley. Entonces, sí, evidentemente el instigador, que es el que te instiga, que es el que te induce precisamente a quitarte la vida a un menor de edad o a un mayor de edad, pero ese mayor de edad enajenado mental a que se refieren, pues que no tiene una capacidad mental de saber los alcances de su actuar. Entonces se dice que se está actuando evidentemente pues con un dolo que califica evidentemente este auxilio o esta inducción al suicidio. ¿Por qué? Pues porque la víctima es una persona pues evidentemente o menor de edad o incapaz. Entonces una persona mucho más vulnerable que otra en sus plenas facultades o capacidades, por determinarlo de alguna manera. ¿Quién lo va a calificar? En cuanto a si es un mayor de edad, pues evidentemente tendría que estar diagnosticado psicológicamente, médicamente, y además a lo mejor por un juez por incapaz mental o enajenado mental, ¿sale? Entonces, en ese sentido, pues se califican las penas a modo de que se les van a poner las máximas, ¿no? Como si fuera un homicidio calificado, aunque propiamente el instigador no fue quien ejecutó o privó de la vida al otro, sino que nada más lo indujo o le prestó el auxilio, ¿no? Pero al entenderse que son personas que no son capaces, pues se califica y se agrava la situación. El artículo 314 menciona por riña, aquí vamos a tener claridad en lo que significa la riña, se entiende para todos los efectos penales la contienda, perdón, de obra y no la de palabra entre dos o más personas. Entonces aquí no es lo mismo una discusión verbal allá agarrarse a golpes. Entonces el agarrarse a golpes implica pues precisamente pues una emoción que se externa físicamente, agresiones de dos o más personas. Entonces, en ese sentido, en ese orden de ideas en el cual yo le quiero hacer daño a otra persona y esa persona también me quiere hacer daño en esa pelea, vaya, una pelea consentida, o si somos dos y luego se empiezan a meter los familiares, etcétera, entonces ya empieza a ser o los amigos o los que fueren, pero se empiezan a hacer pues los bandos, entonces pues ahí se empiezan a dar
a lo mejor todos contra todos en cuestión de golpes, y ahí si es que puede resultar simplemente lesiones, pero si resulta obviamente pues un homicidio o varios homicidios, eh, pues se entiende que evidentemente puede ser un atenuante. ¿Por qué? Pues porque todos tenían la misma responsabilidad de su actuar dentro de del propio conflicto, ¿no? Entonces se atenúan para todos, sin embargo, no es que se prive de una pena o que se pueda justificar el homicidio porque no hubo la intención, sino todos de golpearse, ¿no? Básicamente, o por el calor del momento de la situación. Entonces a eso se refiere la riña, ¿no? La contienda de obra, es decir, el actuar y no la de palabra. No se puede decir riña, una simple discusión verbal, aunque medien groserías. No es eso, ¿no? Pudiera ser inclusive calificada como una violencia psicológica o de alguna otra índole que la ley también puede contemplar en en alguno de sus ramas, por ejemplo, en el derecho familiar, una violencia verbal, ¿no? En ese sentido, pero para el derecho penal, la riña tiene que ser manifestada físicamente, aunque también existe la violencia familiar, que la vamos a ver más adelante, como delito. Entonces, el Código Penal también puede contemplar la violencia familiar como un hecho delictuoso. El artículo 315 menciona a la letra. Se entiende que las lesiones y el homicidio son calificados, es decir, agravados, cuando se cometen con premeditación, con ventaja, con alevosía, con traición. Básicamente creo que esto lo hemos escuchado mucho, ¿no? Alevosía, ventaja, premeditación, etcétera. ¿Y qué es lo que la ley entiende por cada uno de esos? Bueno, hay premeditación siempre que el reo cause intencionalmente una lesión. Bueno, aquí menciona como reo, ¿no? Pero evidentemente aquí como reo, el reo se utiliza para denominar a las personas que ya están compurgando una pena. Entonces, se le denomina pues preso o reo, ¿no? Pero aquí no es propiamente o exclusivo de aquella persona que ya está privada de su libertad, sino que puede ser el sujeto activo, ¿no? El quien comete en realidad. Por eso menciono que creo que ya hay circunstancias superadas en relación a lo que se entiende por las leyes todavía vigentes. Es quien causa intencionalmente una lesión después de haber reflexionado sobre el delito que va a cometer. Entonces, yo tengo la conciencia de qué es lo que puede provocar mi acción y aún así la voy a intentar o la voy a planificar. Entonces, estoy premeditando lo que estoy haciendo. Estoy meditando, estoy consultando, ya sé cuáles son los posibles resultados, aún así, pues no me importa, lo voy a realizar, ¿no? Entonces eso es premeditación. Se presumirá que existe premeditación cuando las lesiones o el homicidio se cometen por inundación, incendio, minas, bombas o explosivos por medio de venenos o de cualquier otra sustancia nociva a la salud, contagio, venéreo, asfixia o enervantes o por retribución dada o prometida, por tormento, motivos depravados o brutal ferocidad. Entonces así lo definió el legislador para que cualquiera que sea de las causas de muerte de alguna otra persona que implique alguno de estos elementos, evidentemente se entiende que es un delito premeditado. ¿Por qué? Pues porque hasta se preparó, ¿no? Hasta hubo preparación para que el otro u otros perdieran la vida. Tenemos el artículo 315 bis que a la letra menciona, se impondrá la pena, aquí vamos a ver la pena del artículo 320 de este código, cuando el homicidio sea cometido intencionalmente a propósito de una violación o un robo por el sujeto activo de estos contra su víctima o víctimas. También se aplicará la pena que se refiere al artículo 320 de este código cuando el homicidio se cometiera intencionalmente en casa, habitación, habiéndose penetrado en la misma de manera furtiva, con engaño o violencia o sin permiso de la persona autorizada para darlo. Entonces, pues ahí tenemos evidentemente un posible concurso de delitos, porque aquí el 315 bis menciona a propósito de una violación, robo, etcétera, además un homicidio, ¿no? Entonces, pues se hacen concurso de delitos y se suman las penas de los delitos cometidos.
Y hacemos mención de esta última diapositiva, toda vez por la hora ya se nos va a acabar por ahí el tiempo. Y tenemos el 316, ¿qué es lo que se entiende por una ventaja, ¿no? Ya vimos lo que es una premeditación, lo que la propia ley entiende por premeditación. Vamos a ir viendo también la alevosía, también a qué se refiere, pero en esta circunstancia, en ese artículo 316, menciona la ventaja y la enumera en 7 fracciones. La primera menciona, cuando el delincuente es superior en fuerza física al ofendido y este no se haya armado, bueno, en este caso sería la víctima, ¿no? Porque la parte ofendida es quien resiente colateralmente a lo mejor un delito que no recayó materialmente en esta persona. Entonces, el delincuente es superior en fuerza física a su víctima y esta no se haya armado. Entonces, hay una ventaja, ¿no? De fuerza física. La siguiente, cuando es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el manejo de ellas o por el número de los que lo acompañan. Entonces aquí tenemos que hay mayoría en personas, mayoría obviamente pues en algo hay obviamente pues un desequilibrio en cuestión a uno está armado y el otro no, uno tiene pues más gente y el otro pues no, o son menos, etcétera. Entonces hay una desventaja, ¿no? En ese sentido. Cuando la fracción tercera, cuando se vale de algún medio que debilita la defensa del ofendido, ¿no? Entonces, algún tipo de medio que lo debilite puede ser alguna sustancia que obviamente pues lo inhibe en cuestión a sus capacidades motrices, etcétera, o que se encuentre alcoholizado, que lo haya drogado, o algo que lo haya hecho debilitarse en ese sentido, ¿no? Entonces, teniendo él la ventaja, el sujeto activo. Y la fracción cuarta, cuando éste se haya inerme o caído y aquel armado o de pie. Entonces, claramente existe pues una ventaja también respecto a que te estás apropiando de la situación favorable que tienes para poder cometer el delito en este sentido, ¿no? El quinto, el activo sea un hombre superior en fuerza física y el pasivo una mujer o persona menor de 18 años. Evidentemente este está muy ad hoc o muy adecuado también o símil con el número, con la fracción primera, cuando el delincuente es superior en fuerza física y obviamente pues se entiende, ¿no? Que el hombre es más fuerte físicamente que la mujer. Aquí sí es muy claro esta fracción del Código Penal Federal. La siguiente, la sexta, el homicidio y las lesiones se ocasionan en situaciones de violencia familiar. Eso es otro de los tipos de delitos, entonces se entiende que hay una ventaja, ¿no? Y la séptima, existe una situación de vulnerabilidad motivada por la condición física o mental o por discriminación. De alguna manera, pues ya hay eh, un, un trabajo previo en la víctima que se empieza a realizar, obviamente, pues con la intención, evidentemente, pues de alguna manera o ya una afectación mental que culmine con la muerte, ¿no? Con el homicidio, evidentemente hay una ventaja en esa circunstancia o en esa situación. La ventaja no se tomará en consideración en los 3 primeros casos si el que la tiene obrase en defensa legítima, ni en el cuarto si el que se haya armado o de pie fuera el agredido y además hubiera corrido peligro su vida por no aprovechar esa circunstancia. Entonces, ojo con esto, porque puede haber aquí causas de justificación. Este último párrafo del artículo 316 del Código Penal Federal puede mencionar una causa de justificación al delito, lo que implica que no sería sancionable, aún así se demuestra su comisión o realización por el sujeto activo. ¿Ok? Entonces esto lo vamos a analizar un poquito más adelante y de ahí pues tomando en cuenta, me regreso un poquito solamente para mencionar, sobre todo esta diapositiva me parece sumamente interesante que la tengamos bien en mente porque de aquí en lo que vemos el resto de los delitos, lesiones, violación, robo, fraude, abuso de confianza,
bueno, los demás delitos, delitos contra la salud, ¿no? Etcétera, pues vamos a empezar a clasificarlos por sus objetos activos, pasivos, objeto material, jurídico y la clasificación por conducta, resultado, duración, perseguibilidad, punibilidad, etcétera. Entonces, yo voy a dar la pauta y ustedes van a ir llenando ese, ese esquema o ese cuadro comparativo en el cual pues vamos a ir atendiendo cada una de las clasificaciones para que nos quede pues mucho más claro cada uno de los delitos. No sé si hasta aquí existe alguna duda, pregunta, comentario. No, profesora. Sí se está quedando pues más o hay claridad en lo que estamos observando o viendo. Sí. Ok, bueno, entonces, de todas maneras, lo voy a dejar ya, tratar de dejar descrito, narrado en plataforma lo antes posible para que la próxima sesión clase pues pueda, bueno, pueda atender las dudas que existieran y explicar de una forma pues más correcta lo que es la elaboración del propio proyecto, el valor del mismo y la fecha de entrega que evidentemente pues es hasta el 19 de abril es la única certeza que les puedo dar por el momento, e ir clasificando los delitos que vayamos viendo, ¿sale? O atendiendo, pues en particular, esa idea o esa circunstancia. Entonces, pues no habiendo otra cosa pendiente que desarrollar o agotar, pues me despido, nos vemos la próxima semana y pues que pasen una excelente noche. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Buenas noches. Bye.